¿Qué tal? Saludos cordiales. Sean bienvenidos una vez más a un nuevo programa de entrevistas y actualidad aquí en Televisión Miguel Turra, en este programa llamado Ventana Abierta. Como bien saben, el lunes 21 de abril, sobre las 10 de la mañana, el Camarlengo anunciaba el fallecimiento del Papa Francisco, que había ocurrido unas horas antes, en torno a las 7:30 de la mañana, en la Casa Santa Marta, a causa de un ictus. Y en relación a su legado, a su trayectoria, a su pontificado, vamos a hablar con los sacerdotes de Miguel Turra que nos visitan en nuestros estudios. Se trata de don José Manuel Llario, párroco aquí en Nuestra Señora de la Asunción en Miguel Turra. Bienvenido, don José Manuel. Muchas gracias. Y también don Emilio Aguirre, sacerdote jubilado. Bienvenido también. Muchas gracias. Me gustaría saber si a ustedes les pilló por sorpresa la noticia del fallecimiento, porque es cierto que todos éramos conocedores de las circunstancias de la salud delicada, pero no sé si, puesto que el día anterior le vimos en la plaza de San Pedro, dando la bendición Urbi et Orbi, recibiendo a un dirigente norteamericano. ¿Era esperable esta noticia? Era previsible, pues porque estaba bastante enfermo, bastante delicado, pero no con esa inmediatez. Es más, lo normal es que hubiese habido otro deterioro progresivo, donde incluso nos hubiésemos estado preparando para que realmente pues, la muerte la pudiésemos asimilar. Entonces fue una noticia inesperada. Como además había tenido ciertas salidas, habían presentado una cierta mejoría, en algún momento incluso estaba ya pues, sin las cánulas del oxígeno y demás, pues se presuponía que iba a tener una mejoría y se incorporaría, si no a pleno rendimiento, un poquito mejor, ¿no? La bendición del día anterior, la salida cuando hizo también en la basílica de paisano, por llamarlo de alguna manera coloquial, pues presuponían que estaba un poquito mejor, pero desde luego no esperábamos que falleciera. Precisamente fuera de cámara lo hablábamos. El día anterior a su fallecimiento tuvo lugar su última aparición ante los fieles, dando un breve discurso el domingo de Resurrección ante más de 5.000 personas. En su último discurso clamaba por la paz mundial, diciendo: no puede haber paz sin libertad de religión, de pensamiento, de expresión y respeto por las opiniones de los demás. Don José Manuel, usted me decía que él quiso estar hasta el último momento en activo, a pesar de las recomendaciones de los médicos de que mantuviese, pues eso, más inactividad. En general los papas son muy libres y gracias a Dios hacen lo que quieren, a pesar de los controles, a pesar de los protocolos, a pesar de muchas cosas, porque lógicamente hay toda una imagen visible hacia fuera, muy externa, que hay que tener cuidado y demás. Pero también este Papa se ha ido caracterizando por tener una cierta repercusión pública, con salidas inesperadas y saltándose los protocolos médicos. Entonces, llama la atención pues que eso que parecía una mejoría, en el fondo eran pues salidas del Papa de querer estar con la gente. Vulgarmente decimos que quería estar con las botas puestas hasta el final. Entonces, en ningún momento se echó para atrás de una presencia pública, de un acto de bendición, de la proclamación de la bendición Urbi et Orbi, situaciones que en otro contexto, pues seguro que los médicos hubiesen intentado evitar, pero el Papa quiso salir y estar con su pueblo y estar con su gente. Entonces, hasta verle de paisano dentro de la basílica, pues choca y llama la atención, pero no deja de ser, es el Papa, es el obispo de Roma y es, pues eso, nuestro pastor. Entonces él quiso estar con la gente hasta el final. Y de hecho, en algunos de los discursos que él no leyó, en el quinto domingo de Cuaresma, hizo toda una alusión preciosa al sufrimiento, a la enfermedad. Él no lo pudo leer, lo leyó otro de los cardenales, pero quiso dejar su impronta, porque quería dar testimonio de una fe y testimonio de una esperanza en un contexto de debilidad y de sufrimiento. Entonces, los gestos visibles, cuando le veíamos, pues era una cara, pero la otra es estar activo y seguir siendo el pastor hasta el final. Y son gestos visibles, pues dignos de agradecimiento y de consideración, ¿no?, hacia él. Don Emilio, como bien dice don José Manuel, el Papa Francisco ha desarrollado un pontificado que se ha definido como que olía a pastor de ovejas, como ese pastor que ha cuidado a su rebaño.
creo que es un resumen muy, muy sentido de cómo era realmente el Papa Francisco, en su humildad y en su sencillez. Esas palabras son suyas, eso de que había que oler a ovejas. El pastor que no huele a oveja es que no está con las ovejas. Y de esto le viene de tener algo, porque este señor nació en Buenos Aires, hijo de migrantes, dentro de un ambiente obrero, y su vocación nació allí en Buenos Aires, en ese ambiente incluso de imaginación. Cuando fue el sacerdote jesuita, sus visitas eran a las villas marginales, que dentro de la misma ciudad de Buenos Aires existen barrios que allí llaman villas, y allí se presentaba no en el coche, sino en los transportes públicos como un hombre del barrio cualquiera. Pero allí no le llaman el obispo de Buenos Aires, allí le llaman el padre que, ¿cómo se llamaba? El Gregorio, no. Bergoglio. Bergoglio. Es un apellido italiano, justamente de emigrantes italianos. Pues esa es la raíz de su vocación y la raíz de su estilo personal. El haber nacido y vivido y trabajado en zonas marginales. Para comenzar el análisis de su figura del legado del Papa Francisco, podemos referirnos al nombre que eligió, Francisco, en honor a San Francisco de Asís, caracterizado por su humildad y cercanía con la gente. Y es eso, ¿verdad, don José Manuel? Un pontificado caracterizado por la humildad, la sencillez, que acogió un estilo de vida sencillo y cercano, como nos ha explicado don Emilio. Sí, desde el principio se notaba que había gestos que en parte ya venían barruntándose por los papas anteriores, porque detrás del Vaticano pues también hay mucha pompa, hay mucho protocolo, hay toda una inercia que es muy difícil pues empezar a encauzar, y entonces él pues como que ha ido poniendo la guinda en muchos gestos que son visibles, que llaman más la atención, pero que recogen lo que en el nombre de Francisco ha querido también hacer evidente, y es pues una iglesia de los pobres y una iglesia para los pobres. Entonces el estilo de sencillez, de humildad, de cercanía franciscano, pues él lo llevó y lo quiso poner con su propio nombre. Y a partir de ahí también, pues un diálogo, un encuentro con la humanidad, un encuentro con el mundo de la ecología, del cuidado del entorno, de una serie de realidades que están vinculados a la figura de San Francisco. Entonces, el adoptar el nombre era el adoptar una figura y un modo de hacerse presente. Cuando uno recoge la historia franciscana, pues se da cuenta que desde el origen hay unas puertas que se están abriendo. Y eso es en parte lo que él también ha querido impulsar. Con una parte que es más visible, porque a veces nos quedamos con los signos, con los detalles, con los gestos, con situaciones que dices, hombre, ¿y este Papa por qué lo hace y por qué se mueve así y tal? Pero detrás, cuando uno descubre toda su ideología, todo su planteamiento, pues en el fondo es recoger una figura que es la que todo pastor deberíamos tener, y en este caso, al ser el obispo de Roma, pues todavía con más énfasis, porque es que el que va por delante de todos nosotros, ¿no? Entonces es una figura que ha roto mucho del protocolo y mucho del margen, no solo en la imagen, sino también en el contenido. Y en esa imagen también la ha llevado casi hasta el final, porque tal como ha dictado en su testamento para cómo quería que fuese su entierro, ha querido un entierro cargado de humildad y sencillez, con cómo va a ser su ataúd, la ceremonia de enterramiento y todo. Sí, porque por una parte, bueno, en lugar de enterrarse en Santa María es porque le tenía una gran devoción a la Virgen, porque además siempre que empezaba cualquier viaje y acababa iba allí a Santa María, y por lo tanto también consideraba que tenía que ser enterrado allí, puesto que es un derecho que él tenía. Y junto a eso, la tradición mantenía el protocolo que hay 3 ataúdes y tiene que seguir cada uno con su protocolo, de sus legados, del anillo, protocolos vaticanos, ¿no? Y él lo quiso simplificar en un solo ataúd, como cualquier otro cristiano. Y en eso lo ha simplificado. Toda esa imagen del catafalco antiguo, que también ya en las parroquias ha ido desapareciendo y demás, también lo desterrando. Es verdad que mucha gente de vez en cuando pues plantea, ¿y por qué no volvemos? ¿Y por qué no lo tenemos?
porque a veces el culto a los muertos parece que lo tenemos que adornar, que acompañar de más signos visibles, un poco por consolar nuestra conciencia, ¿no? Pero hay que ir a la base y al fundamento. Pues tú te entierras como uno más, en un ataúd como uno más, y te ponen en un sitio, en este caso por ser papa, en la basílica adecuada, y se acabó. Pero en eso lo ha simplificado muchísimo, y con unas vestiduras simples, rojas porque están vinculados al martirio, a la sangre de Jesucristo, y el resto pues con la sencillez con la que él vivía, con sus zapatos de andar por casa, porque además decía que lo diera mucho los pies, era con lo que andaba mejor, y ya está. Hemos hablado de esos gestos, pero también su pontificado está marcado por sus acciones y si les parece vamos a analizarlas en profundidad. Y lo más destacable es su compromiso con la justicia social, en concreto promoviendo la atención a los pobres, los marginados y sobre todo a las personas migrantes. Sí, cuando fue nombrado papa, uno de los obispos de Brasil le susurró al oído: no te olvides de los pobres. Eso es público porque luego él lo dijo y se le quedó grabado en el corazón y ha sido algo que he intentado mantener en todo su pontificado. No podemos olvidar también que este papa viene, como antes comentaba Emilio, de Argentina, de Buenos Aires, y él tuvo un papel muy importante en Aparecida, que es un documento pues, que fundamentó pues un estilo, un planteamiento real de cercanía y encuentro con los pobres. Y claro, él que estuvo trabajando en aquel documento que ha sido referencia para toda Latinoamérica, pues de alguna manera también se ha ido extrapolando a la Iglesia Universal. Entonces, todo eso que él había vivido desde su raíz, desde su infancia, y que lo habían inculcado en aquellos episcopados, pues también ahora lo quería extender. Y eso supone un planteamiento de justicia social donde una parte muy visible ha sido con los emigrantes. Lo de Lampedusa fue pues, una situación visible, vergüenza, como diciendo, pero ¿qué estamos haciendo? ¿Qué hay en nuestro mundo para que sigamos haciendo este tipo de realidades, ¿no? Entonces, esa justicia social la ha ido reivindicando en sus viajes, en los documentos y también en el estilo que ha ido implantando dentro de la propia Curia Vaticana, con gente que lo entendía más y gente que lo entendía menos. Porque hay veces que lo que queremos es un papa que mantenga el protocolo, que mantenga la imagen, que mantenga la tradición, pero que luego no presente lo que es fundamental, que es el Evangelio, que es fundamentalmente justicia social. Y también otra de sus líneas en el pontificado ha sido el cuidado del planeta. Concretamente publicó la encíclica Laudato Si y la exhortación apostólica Laudate Deum sobre la importancia de la casa común. Es que un aspecto de la antropología moderna y cristiana es el cuidado de la casa común, que desde las convicciones no solamente humanistas, sino antropológicas, pero sobre todo cristianas, ha realzado el deber y la obligación de cuidar la tierra. No como el Pachamama de los indios, que consideran a la tierra como una diosa, sino como el medio que Dios nos ha dado, la naturaleza, para vivir, sostenerla y cuidarla. Y eso lo ha resaltado en sus escritos y en atención a la Amazonía, que por razones capitalistas y de usura están destruyendo las selvas, que es el pulmón de la tierra. Pero no solamente la ecología es el cuidado de los perritos, de los jilgueros o de las macetas. Es el cuidado del hombre, de la vida humana. Por eso es contradictorio el elogio a este Papa, que los que lo exaltan por ser un hombre cercano, bondadoso, etc., sin embargo no le hacen caso cuando habla del aborto y de la eutanasia, por ejemplo. Eso es una hipocresía social y mundial. Los políticos ahora todo el mundo se ponen de luto, llorando amargamente. Pero por dentro va la hipocresía de no haber hecho caso en la doctrina. Y haber tomado a este hombre en su envoltorio, pero no en su almendra y en su espíritu. Ajá. Claro, porque es que la ecología
se reduce a veces a elementos accesorios. A cuidar los perritos. Entonces parece que por tener un contacto puntual o por tener 4 gestos, que yo divido la basura en mi casa, ya soy muy ecológico. O porque en un momento concreto yo no tiro la comida, ya soy muy ecológico. Es una parte hipócrita y falsa, porque la ecología tiene que ver con el cuidado de toda la vida, pero porque está centrada en el hombre. Y el centro es el ser humano. Y en eso hay que tener cuidado porque cada uno puede coger en el texto de la encíclica, al que hacía referencia, un trozo. Pero cuando habla de la casa común, no habla de la madre tierra, en el contexto en el que se manipula, de la Pachamama, que eso, vale, pues está muy bien el cuidado, pero no es eso. O sea, la creación está al servicio del hombre. Y por tanto, si nos remontamos al Génesis, que es el documento base del que luego surge toda la encíclica y demás, vamos a situarnos que está a nuestro servicio, no al revés. Porque si no, ¿quién estaría en el centro? ¿Los que estamos en la parte del norte o la parte del sur? ¿Los que estamos explotando y en qué condiciones? ¿O los que están recibiendo nuestra explotación o la denigración de las situaciones en las que están viviendo? Entonces, el centro es el ser humano. Por eso, incluso hay muchos que son ecologistas, pero son ateos. Son ateos, porque no admiten la profundidad del ser humano, que es un ser trascendente, más que los jilgueros o más que la propia figura biológica. Bueno. Sí, la encíclica Laudato Si es muy bonita, pero hay que leerla en conjunto. O sea, cualquier texto fuera de pretexto no vale para nada. Ajá. O sea, siempre hay que coger un texto en el conjunto. Si no, voy a coger la frase que voy a utilizar como un látigo para sacudir a otros o para defender. Y es donde esa parte política, la que aludía también Emilio, pues de alguna manera pues se ha manipulado. Porque parece que el Papa me está dando la razón. O parece que el Papa está conmigo. O parece, mira, el Papa es mucho más que todo eso. Entonces, este Papa o el que sea, unos con más acierto en el lenguaje o con algunas decisiones que otras, ¿no? Pero detrás hay que ver toda la antropología que siempre será antropología cristiana, que no dejará de ser una antropología humana, aunque parezca contradictorio, porque a veces estamos sosteniendo criterios contra el propio hombre. Ayer comentaba no sé quién que en Holanda parece ser que ya van a practicar la eutanasia sin ningún criterio médico y por encima de todo. Pues vale, algunos defenderán que es un criterio ecológico, porque así quitamos del medio a cualquiera que no quiera vivir, o a cualquiera que no quiera existir, o a cualquiera que tenga un problema o una enfermedad, y entonces, sin autorización de nadie, sin criterio ninguno, pues, bueno, pues nada, pues el suicidio, vamos a extenderlo, y los que sufran, hombre, no, la ecología es cuidar a la persona por encima de todo. Ajá. Y a partir de ahí vendrá todo lo demás. Si no, pues nos podremos convertir en defensores del mar al precio que sea, o del bosque al precio que sea, o de este pantano o de este río, y hay que tener mucho cuidado, porque el Papa habla, pero en un conjunto mucho más grande, del cuidado del entorno, por supuesto, y empezar a vivir de otra manera, pero no solamente con pequeños gestos, que están bien, pero no son suficientes. Efectivamente. El Papa Francisco promovió, en relación a lo que nos están contando, promovió espacios de diálogo e inclusión sobre temas como la moral sexual, la pastoral familiar, la justicia social. ¿Qué análisis podemos hacer de sus textos, de sus manifestaciones al hilo de estas cuestiones? Pues mira, creo que fue en Río de Janeiro, insistió, aquí caben todos. Todos, todos. Por tanto, la Iglesia es universal y es para todos. Aunque no todos estemos igual. Aunque no todos estemos en las mismas condiciones. Emilio es sacerdote y yo también. Y estamos en las mismas condiciones. Y además aquí estamos igual. Él jubilado y yo sin jubilar, pero sacerdotes y en el fondo disponible al servicio de. ¿Significa que yo soy menos que él? Pues sí, soy menos que él porque no disfruto tanto como él ahora mismo, que vive jubilosamente como jubilado, pero estamos igual. Entonces, hay que entender que en la Iglesia cabemos todos, y cuando es todos, de cualquier situación. Se ha jugado mucho que si este Papa ha abierto una puerta o no, estaban ya dentro. Entonces, no ha habido un cambio en la doctrina fundamental.
La Iglesia sigue siendo la misma, el magisterio sigue siendo el mismo, pero ha tenido gestos que encima por su carácter argentino eran muy impulsivos y algunos querían sacar enseguida, pero es que ha dicho, no, mira, esto es lo que ha dicho el Papa y esto lo ha dicho en un ambiente coloquial, lo cual no significa que estés dando veracidad a lo que tú quieres interpretar. Por ejemplo, cuando se hablaba de las bendiciones a las parejas homosexuales, ¿eso es válido o no es válido? Y si no nos cansamos de bendecir todo se puede bendecir. Otra cosa es que estés de acuerdo con eso o lo quieras convertir en un sacramento. Son cosas distintas. Una cosa es que tú puedas bendecir a cualquier persona, claro, esté como esté y sea donde sea. Tienes que salvar a la persona siempre. Otra cosa es que estés de acuerdo con un comportamiento, o con una actitud, o con un gesto, o con unas decisiones. Entonces hay que matizar mucho, porque si no parece que lo que estás haciendo es que todo vale y que todo está en las mismas condiciones. No, señor. Pero no estás excluyendo a nadie. Igual que yo estoy excluido de determinadas realidades, pero no por eso estoy marginado. Yo estoy excluido de una guardería, pero no estoy marginado. Yo estoy excluido de determinados espacios y sitios, pero no estoy marginado. Entonces, en la Iglesia cabemos todos. Y eso es algo que él ha intentado extender para acercarse a cualquier colectivo. Pero sea de homosexualidad, sea de parejas que luego se han vuelto a casar. Ahora, que no puedes acceder a los sacramentos en las mismas condiciones o tienes que buscar otro modo de acercarte a los sacramentos, posiblemente, pero como los demás también. Entonces, el volver a recuperar nuestra relación con Dios en el seno de la Iglesia es algo que debemos hacer todos, independientemente del sitio donde estemos, de cómo seamos, de cómo nos manifestemos. Cuando uno va a la cárcel, pues acoge a todos. Hay un detalle que también se ha hecho público recientemente, y es que dentro de los bienes que él podía manejar, pues ha dado una cantidad muy importante para los presos, con lo cual tenía una cercanía especial. ¿Significa que estaba salvando a cada uno de ellos? Claro, pero no estaba diciendo que lo que hayas hecho está bien o mal, es una cosa distinta. Y la justicia tendrá que decidir, pero a la persona hay que salvarla, porque si no nos convertimos en jueces y partes de lo que no nos corresponde. Entonces, a partir de ahí, todos tenemos cabida en la Iglesia, que ha sido un intento que ha defendido siempre, y a partir de ahí, pues cuando uno lee el documento de Amores Leticia, que habla del matrimonio, cuando habla de las relaciones, claro, si lo reduce solamente al matrimonio, no, el documento es mucho más amplio. Y habla del amor en un contexto muy genérico. Si te quedas solamente en un párrafo, pues sería interpretable. Pero si no lo lees en un conjunto, estás manipulando el texto. Otra línea de actuación en su pontificado ha sido el diálogo interreligioso. Trabajó por la paz y el entendimiento entre diferentes religiones y culturas, siempre promoviendo el respeto y la cooperación. ¿Qué análisis hacen ustedes de esta línea de pontificado? Esa doctrina ya viene de antiguo, incluido ya Juan Pablo II y Ratzinger y pero también anteriormente ya la Iglesia, con ese espíritu ecuménico, pues se ha fomentado desde el concilio la apertura a la verdad, a la bondad y de las otras religiones. No por eso hay que ser todos musulmanes o todos cristianos, sino descubrir la verdad que hay en cada una de estas manifestaciones religiosas. Con los judíos, es que son nuestros abuelos. La fe cristiana viene de los judíos. La Biblia empezó con los judíos. Y Jesús es un judío. Pero cambió por su historia, por su palabra y por su conciencia de ser hijo de Dios, la marcha de los judíos. Por eso fue tachado como hereje, como anatema, y por eso lo mataron, por haberse hecho hijo de Dios. Los musulmanes, ¿quiénes son los musulmanes? Si son nuestros primos, son hijos de Abraham, el padre en la fe, en el único Dios.
El monoteísmo religioso nace de Abraham. Y ahí está entonces que los musulmanes, los judíos y los cristianos venimos de Abraham, de la fe en el único Dios. Luego las circunstancias históricas y las manías de los hombres nos han dividido, nos han apartado unos de otros, incluso con odio a muerte. Este hombre, como sus antecesores, han intentado ser ecuménicos, ser dialogantes. Ahí está esa manifestación en Asís, que desde Juan Pablo II, Ratzinger y han tenido a veces esas reuniones con los dirigentes mundiales de las religiones. O como este hombre fue a un emirato árabe y se puso de rodillas delante del musulmán, pidiendo perdón y ayuda. Otro capítulo que está pendiente es que no le han hecho caso cuando él hablaba de la paz, cuando ha intentado mediar entre Putin y sus adversarios, o en Gaza y los judíos, esa masacre auténtica de gazatíes. Como llamaba todos los días al parco de Gaza, alentándolos a resistir, a perseverar dentro de los bombardeos de los judíos. Pues ese es el tema, que una cosa es hablar y otra cosa es dar trigo, no por el Papa, sino por los que tienen que responder. Los que no han respondido han sido ellos, los dirigentes políticos. Efectivamente. También me gustaría comentar con ustedes el impulso que realizó en los cambios en la estructura y en las prácticas de la Iglesia en su afán de hacerla más transparente, más inclusiva y más receptiva a los desafíos actuales. ¿Cómo han visto esa línea de actuación del Papa Francisco? A ver, la Curia Vaticana es como un ente muy grande, muy complicado, como si fuesen muchos ministerios, muchos departamentos. Y entonces, Juan Pablo II, eso, como estuvo tantísimos años en el pontificado, pues también se fue dejando, pero porque estaba todo el día fuera. Entonces, como estaba todo el día fuera, de tantos viajes y tantas salidas, pues la Curia la dejó como que se estuviese manteniendo. Benedicto XVI, que venía de la Curia, porque un hombre intelectual, de despacho, de la propia Curia, empezó a tocar algunos aspectos, pero algunos aspectos, y fue como empezando a apuntalar, pero él lo dejó y en parte le dejó la puerta abierta para que Francisco diese otro paso siguiente, de tal modo que la Curia estuviese al servicio de la gente y no al revés. Entonces, por llamarlo de una manera así más coloquial, los obispos iban a Roma y tenían que rendir cuentas. Y entonces se les llamaba la atención, se los corregía, se les decía, entonces, bueno, pues cosas que eran normales. Y entonces en ese rendimiento de cuentas, pues claro, era la Curia Vaticana la que estaba por encima y los obispos por debajo. Lo que empezó a trastocar parte de esa estructura del Vaticano fue que ahora los obispos iban y la Curia les servía. Entonces se recogía toda la información, se analizaba, por eso el Vaticano posiblemente es la fuente de información más importante del mundo, porque tiene sede en todos los lugares del mundo. Entonces, a partir de ahí, la Curia decía, muy bien, ¿qué necesitas de nosotros? ¿Cómo te podemos ayudar? ¿De qué manera podemos acercarnos a ti? ¿Qué herramientas desde aquí se te pueden ofrecer? Entonces, había cambiado totalmente. Junto a eso, reestructuró pues, la cantidad de departamentos que había, de ministerios, por llamarlo de alguna manera más coloquial, y al reestructurar toda esa Curia Vaticana, empezó a crear espacios como más genéricos, como más globales. Y al frente, además, empezó a poner mujeres, donde asumían toda la responsabilidad que antes tenían otras personas, solo que antes eran varones y empezaron a ser mujeres. Que eso chocó mucho la atención. En la parte más visible, por lo que tiene de comunicación, pues llamó la atención cuando la portavoz del Vaticano era una mujer, que eso parece que no podía ser, que el Papa lo ha hecho con toda naturalidad, con toda normalidad, y cuando la llamó, pues ella fue la primera que se sorprendió, Paloma, porque dijo, pero ¿quién soy yo? ¿Pero cómo se te ocurre? ¿Pero cómo? Y él lo dijo como algo normal y cotidiano.
Entonces, ese tipo de gestos, hay una parte que es visible, que tiene que ver con la comunicación y la parte externa, pero hay mucho que tiene que ver con la propia estructura interna. Muchos no son visibles porque cuando vas allí es cuando te das cuenta de cómo funciona aquello, pero cuando luego aterrizas a otros niveles dices, anda, pues ahora lo entiendo. Entonces, de ser tan abierto con un montón de departamentos, empezó a concentrar, poner al frente a mujeres, además en general de una valía muy, muy importante, no por cuotas, sino por valía, que yo creo que es algo digno de mencionar también, y a la vez de simplificar, y que por tanto sean más cercanos y más sencillos. Es descubrir que en el fondo el Vaticano está al servicio del pueblo de Dios, que es lo que todos necesitamos. Me gustaría abordar también a esta altura de la entrevista el carácter de la alegría acogedora y cercana que tenía el Santo Padre, quien dijo en una ocasión: conserva la esperanza, déjate sorprender por Dios y vive con alegría. También dijo: la queja envenena, te lleva a la ira, al resentimiento y a la tristeza, la del corazón que cierra la puerta a Dios. Y también escribió una exhortación apostólica llamada Amoris Laetitia, la alegría del amor, sobre el amor en la familia, y la exhortación apostólica Gaudete Exultate, alegraos y regocijaos, sobre el llamado a la santidad en el mundo actual. Creo que ese factor, esa alegría cercana, esa alegría acogedora del Santo Padre ha trasladado en esos mensajes que nos tocan el alma a la sociedad y a la comunidad cristiana. Se resume todo eso en la propuesta que nos hizo hace ya 3 años de celebrar un sínodo sobre la sinodalidad. La Iglesia no es una monarquía, y menos absoluta, aunque ahora parezca que es así, que unos mandan y otros obedecen, sino que él nos propuso hacer una encuesta mundial a todas las personas de las parroquias, de los movimientos apostólicos, de todos los grupos, que veíamos como positivo y negativo en la Iglesia, en el mundo actual. Todo eso se ha recogido a lo largo de 3 o 4 años, y él ha hecho un documento posinodal donde no da normas, pero da pistas de investigación y de vivencia para que la Iglesia no sea solamente clerical y mucho menos episcopal, sino laical. Los laicos, todos los bautizados, pero también la jerarquía, somos pueblo de Dios, somos sínodo. El espíritu sinodal significa de colaboración, de participación y de responsabilidad. Así que un día, ayer mismo, me preguntaba, ¿y ahora quién manda? ¿Quién manda? ¿Quién manda ahora? Y pues de ayer, el Espíritu Santo. La Iglesia no está descabezada. Puede cambiar a persona. Hubo un cónclave que duró 3 años. No sé si era no me acuerdo del Papa, pero en la Edad Media. La Iglesia nunca se descabeza. El que está al frente de la unidad es el Papa, por ser obispo de Roma. Sí. Pero nada más. Cuando antes, ya me acuerdo, cuando se murió Pío XII, yo era estudiante y me decían, anda, es un artículo mortuorio, obituario. Y Papa inmorto. Aprendí yo entonces que le daban 3 golpes en la cabeza, sí, a ver si contestaba. El otro día un médico certificó la muerte por ya está, no hace falta darle con un martillo en la cabeza. Pero sí, entonces, lo que sí es la sucesión de personas en el cargo y en la carga, porque vaya usted qué carga es, significa que la Iglesia tiene una parte humana, que somos las personas, que cada uno en su cargo, en su puesto, debe de responder. ¿A qué? Al bien común. A la misión de la Iglesia, que es evangelizar. Lo demás es cuento. Y
con todo esto que estamos analizando, hablando, hay que decir que durante su pontificado Francisco apoyó una mayor inclusión de las mujeres, como usted bien nos ha comentado, don José Manuel, en la Iglesia Católica, defendió valores de la justicia social, tuvo un trato más acogedor con las personas LGTBI que los papas anteriores, apoyó acciones para combatir el calentamiento global, defendió a los migrantes, rechazó políticas hostiles contra ellos. ¿Cómo podemos las familias que somos iglesia doméstica aplicar este legado de una iglesia más humana y cercana? ¿Cómo lo podemos hacer más patente en nuestro día a día y en nuestra vida como iglesia doméstica que somos? Aquí el encuentro es con Jesucristo. Y si no es con Jesucristo nos estamos equivocando. Entonces podemos vivir con la inercia, con costumbres, tradiciones, como me enseñaron mis padres, que está bien, porque es parte de una cultura, es parte de un contexto en el que nos movemos, pero lo importante es el encuentro personal con Jesucristo. Y eso es lo que va siempre, siempre, cualquier papa a ofrecer y a acompañar. Y a partir de ahí, justo ahora que estamos en un momento pascual, necesitamos reconocer que o somos testigos o somos anónimos. Entonces, en el encuentro con Jesucristo, si he descubierto y tengo claro que ha resucitado, me puedo callar, me voy hacia Emaús o vuelvo a Jerusalén, a construir la comunidad cristiana, a descubrir dónde están mis hermanos y a comunicarles a los demás que también son hermanos, aunque no lo sepan. Luego, en la vida cotidiana, en la vida familiar, en la iglesia doméstica, necesitamos, por supuesto y en primer lugar, fortalecer nuestro encuentro personal con Jesucristo, que no se trata solamente de repetir oraciones, sino de intimar con el Señor para fortalecer nuestro corazón, reconocer la fe que se nos ha concedido y hacerla visible con los demás. Y a partir de ahí, nuestra vida irá tocándose en gestos, unos visibles y muchos anónimos. Luego hay un montón de posibilidades que se nos abren para que realmente, en vez de ir encerrando nuestro corazón, mirar mis números, mirar mi interés, a mí que no me toquen, yo no quiero saber nada, vamos a empezar a descubrir que aquí hay un mundo donde el corazón de Jesucristo, que es parte del último documento del Papa, que habla del Sagrado Corazón de Jesús en un contexto muy personal, puede tocar la vida de las personas. Pero claro, hay que leer todo el documento y descubrir, ¿realmente yo quiero participar de ese corazón? Que no es solamente poner la otra mejilla, es descubrir vidas nuevas, gente que ha descubierto al Señor y se convierten en seguidores. Para eso, o soy testigo de lo que estoy viviendo, de cómo estoy viviendo y lo que ha tocado mi corazón, o me convierto en alguien que sí, vive su fe, pero vive su fe por inercia, no por convencimiento. Entonces, ¿realmente el resucitado nos puede tocar, como dice el Evangelio? ¿Realmente puede arder nuestro corazón cuando nos acercamos al Evangelio? ¿O nos consolamos con elementos que son superficiales, pero que no tocan a la vida de las personas? Entonces son decisiones personales que cada uno tendrá que asumir, pero que ciertamente a día de hoy es posible porque estamos en un contexto donde el legado del Papa, posiblemente a muchas personas que no quieren manipular su mensaje, puede realmente ir transformando esta realidad. Ahora, pues cada uno tendremos que asumir esa parte de paz, esa parte de justicia social, esa parte de cercanía con los pobres, de acogida a los inmigrantes, pero no en cuestiones puntuales, sino en hechos concretos. Cuando pues ahora nos hemos encontrado con la posible intervención a cantidad de menores que tenían que venir en España, a la península y demás, sí, que vengan, pero no a mi casa. Que vengan, pero que no sean mis vecinos. Que vengan, pero que no vayan a este sitio. Entonces, la transformación es de acogida. Y a partir de ahí, con corazones distintos, que se lo planteen delante de Jesucristo, pues seguro que esa realidad la podemos construir. Luego, claro, que la iglesia doméstica tiene ahora mismo posibilidades y muy grandes. Ajá. Y si al comienzo de la entrevista hablábamos de cómo el Papa Francisco hasta prácticamente las últimas horas de vida se mantuvo fiel como pastor de su rebaño de las ovejas, paradójicamente Bergoglio, antes de ser elegido Papa, presentó su renuncia como arzobispo al cumplir los 75 años de acuerdo al derecho canónico.
tenía previsto jubilarse una vez fuese nombrado su sucesor y retirarse a un hogar para sacerdotes mayores o enfermos donde ya tenía reservada una habitación, para después llevar una vida de oración y de dirección espiritual alejada del gobierno eclesiástico, todo lo contrario a lo que afortunadamente luego sucedió para haber sido... Eso también le pasó a Benedicto XVI, que él quería jubilarse para dos cosas: la música, que le encantaba, le encantaba tocar el piano y le encantaba escuchar música, y para el estudio, porque era un intelectual de mucha envergadura, entonces quería retirarse totalmente para el estudio y para la música. Dice su hermano que le castigaron nombrándole papa por esa razón, porque le pasó algo parecido. Él ya tenía planteado una realidad y luego pues al servicio de la Iglesia siguieron. Y al Papa Francisco exactamente igual. Él cumplía los 75 años, según el derecho tienen que presentar la renuncia y en cuanto nombran al siguiente, tú ya pasas a ser obispo emérito. Pero en este caso, al nombrarle papa, pues tuvo que seguir. Cuando entra uno, dicen que entran como cardenal y luego salen como papa, pero todos en el fondo, cuando entran dejando que el espíritu brote. No dejamos de ser pastores hasta el final. Emilio ahora mismo está jubilado, pero sigue estando disponible y sigue administrando los sacramentos con toda naturalidad, porque él no deja de ser pastor. Se hace más visible cuando es un papa porque tiene un nombramiento, porque tiene una responsabilidad, pero en el fondo es la vida de un pastor. Y paradójicamente, el Papa Francisco muere en un momento en el que la Iglesia está exultante de gozo ante la resurrección del Señor. Conmemoramos la resurrección del Señor y paradójicamente la muerte, que es un momento doloso, pues la muerte del Papa Francisco ocurre en un día de gozo para la Iglesia. Ya quisiera yo morir igual. Bueno, ya tendría que esperar un año por lo menos, ¿eh? Estamos en la octava. Bueno, pero eso es un signo de la providencia de Dios. Ajá, sí. Hay que ver también en estas circunstancias que Dios es providente, Sí. que está pendiente de la humanidad y de los creyentes. Pues es un signo más, no para él, que se ha muerto y se haya encontrado con el Padre, sino para que nosotros veamos en esas circunstancias de la muerte del Papa también nuestro propio destino, Sí. que es el encuentro con Dios pascual, vivo. Pues esa es la resurrección, en la cual estamos inmersos en esta cincuentena. En relación a lo que usted nos está diciendo ahora precisamente y en relación a la muerte, en respuesta a una pregunta que le formularon, Francisco manifestó que, y precisamente la Iglesia de Miguel Turra lo ha publicado, el Señor nos dice que estemos preparados para el encuentro. La muerte es un encuentro, es Él quien viene a tomarnos de la mano y llevarnos con Él. Esta ha sido, pues es una declaración que precisamente la Iglesia de Miguel Turra ha compartido con la comunidad cristiana con motivo del fallecimiento del Papa. Es como realmente tenemos que verlo los fieles, los cristianos, que la muerte no es un momento, no es el final, no es un momento triste y doloso, sino que lo debemos de vivir como con la esperanza del encuentro con el Señor. Es que hay que separar el sufrimiento, el dolor, hay que separar lo que es el sentimiento humano por una separación, por una ausencia, que lógicamente pues te aflige, te incomoda, te molesta, te duele, pero es una cosa, porque el padre que despide a su hijo cuando se va de viaje, pues el padre llora, el padre que despide a su hijo cuando se tiene que trabajar a Australia, a saber cuándo puede volver. Si solamente el viaje son un montón de horas. ¿Y cuándo te voy a ver? ¿Y cómo te voy a ver? Ese dolor no hay quien lo quite. Y ese sufrimiento también. Sí. Pero el padre realmente vivirá gozosamente al saber que su hijo está bien y está mejor. Esa es la esperanza cristiana. Entonces, cuando arropamos tanto el dolor de nuestros propios sentimientos, estamos perdiendo esa dinámica esperanzada que compartimos desde la fe. Y que nos hace contemplar en Jesucristo la puerta a la vida eterna. De tal modo que cuando miramos con esperanza, nuestra vida tiene sentido. Hay una expresión
que lo repito últimamente bastante porque me parece muy acertada, que comentaba un compañero y le decía a los médicos, dice, tú puedes hacer lo que quieras, que tú solamente puedes prolongar esta vida, pero yo daré la vida eterna si crees en Jesucristo. Y claro, no es igual prolongar la vida, fíjate, el médico me ha dado más días de esta vida, pero la vida eterna, la vida, solamente creyendo en Jesucristo la podremos alcanzar. Cada uno que decida, si solo quiere prolongar esta vida, a vivir 150 años, con la mejor calidad, las mejores condiciones, pero sabiendo que hay un final. O sea, esta vida nunca será eterna. Esta vida se va a acabar en el cementerio o donde sea, pero se va a acabar. Y ya es donde se abre la puerta a la trascendencia. Y es donde, en el fondo, hay una antropología cristiana que hace posible que la gente, aunque esté sufriendo, aunque tenga dificultades, viva con esperanza. Porque hace que miren más allá de lo que sientes y padeces en un momento. Cuando estamos celebrando estos días, en esta semana de Pascua, justo después del Domingo de Resurrección, lo que nos encontramos son con apariciones del resucitado. ¿Y qué significa? Pues que el que se encuentra con el resucitado empieza a acariciar la eternidad. Es cuestión de fe. Creer o no creer es una cuestión personal. Pero el que cree vive con esa alegría que el Papa ha estado transmitiendo continuamente. Que por eso, desde el principio, como vivía la alegría de un modo natural en su vida, las primeras encíclicas, los primeros documentos, hablaban de la alegría de la fe, del gozo y la alegría del Evangelio, de la buena noticia que supone un anuncio de esperanza para todos aquellos que especialmente están afligidos. Luego, no solamente que te acerques al que está necesitado, al que está mal, sino que necesitas transmitirle la alegría y el gozo de su propia vida, en su realidad. Si uno analiza hasta sus viajes en ese contexto, se da cuenta que no elegía multitudes, aunque ha estado con muchas multitudes. Elegía lugares donde la alegría y la esperanza eran necesarias. Y de los encuentros interreligiosos, los encuentros con minorías, los encuentros con lugares de otras religiones, bueno, porque era compartir que el ser humano está llamado a ser feliz. Habrá dificultades, habrá problemas, habrá sinsabores, habrá momentos complicados, pero en la raíz está la alegría de una vida que podemos empezar a adelantar cuando reconocemos a Jesucristo, el Hijo de Dios. Y eso en el Papa ha sido visible desde el principio hasta el final. Efectivamente. Y bueno, ahora con el final, la muerte del Papa, llega un procedimiento que es el de celebrar el cónclave para elegir un nuevo Papa. El cardenal Farrell, es quien dirige ahora mismo la Iglesia, puesto que está en sede vacante, y pondrá en marcha este cónclave para elegir al que va a ser el sucesor del Papa. La designación de cardenales que hizo Francisco hace pensar que el siguiente Papa dará continuidad a esta labor progresista que ha venido desarrollando. ¿Qué podemos esperar de este próximo cónclave? Bueno, yo el término progresista, que se utiliza mucho en los medios coloquiales y demás, pues si progresista significa que la Iglesia va a cambiar para los que no son católicos, pues la Iglesia es siempre la misma, porque el magisterio es el mismo. Sí. Por lo tanto, será el Papa que en cada momento necesite la Iglesia. Puesto que aquí el que manda, como ha dicho bien Emilio, es el Espíritu Santo. Y quien va guiando y nos va abriendo puertas de lo que no pensábamos ni imaginábamos es el Espíritu Santo. Luego, la Iglesia camina al ritmo del Espíritu Santo, de lo que nos gusta y no nos gusta. Pero es verdad que mucha gente espera cambios, pero cambios en lo que ellos quieren que la Iglesia haga, o que la Iglesia se mueva, o que la Iglesia camine. Y la Iglesia tiene su ritmo. No es ni lento ni rápido, es su ritmo, pero sin que nada del magisterio quede tocado. Luego, en el cónclave, porque se cierran con llave, con clave, para que sea el Espíritu Santo. Y por tanto están al margen de medios de comunicación, de cuando decía Emilio que hubo un papa, bueno, un cónclave que duró tantísimo tiempo, es porque vivirían algunos en qué condiciones, que llegaban a Roma y claro, a todo lujo, calentitos, cómodos, cualquiera los movía de allí, pues claro, pues ¿qué iban a decidir? No decidían nada. Y eso cambió mucho, con más austeridad, y ya recientemente eso se ha renovado, precisamente para que lo que mueva sea el Espíritu Santo. De tal forma que aquel cónclave, que fuese otro parecido, como no salía ningún papa, el pueblo los encerró y le echó la llave. Cónclave.
Con llave. Los encerró a pan y agua, a los que había ahí dentro. Sí, sí. Como no salía, empezó a quitar las tejas del tejado para que se mojaran. Sí, sí. Vaya si salió el Papa. Se Supo- aceleró la Hombre, decisión, que- ¿verdad? Claro. A pan y agua, encerrados y sin tejado. Salió el Así se Papa. acelera rápido la decisión. Y Pero fue el pueblo que lo hizo. Ajá. Bueno, y ya para ir finalizando, ¿cuáles son los retos presentes y futuros que tiene la Iglesia Católica? que el encuentro con Jesucristo sea real y que podamos descubrir cómo cada persona va ocupando su lugar en el seno de ella, donde no voy a recibir servicios, sino a formar parte de ella. Es descubrir que hay una familia común a la que podemos pertenecer y de ahí todo paso para quitar discordias, para quitar enfrentamientos, para quitar rencillas es importante. En parte, el último documento del Papa me parece importante que lo podamos releer porque es descubrir el corazón que nos une. Y al final, detrás de cada persona hay un corazón, o como dicen algunos vulgarmente, toda persona tiene una madre. Y por tanto, a toda persona se le puede querer y se le puede acoger. Entonces yo creo que un reto que ahora mismo tenemos dentro de la Iglesia es acercarnos personalmente y nos olvidemos de las masas, nos olvidemos solamente de lo grandioso, sino que cada persona descubra dónde está el Señor y cómo poder seguirle. El reto es despertar, como se denomina vulgarmente, discípulos misioneros. Han descubierto al Señor y le seguimos en el seno de la comunidad. Es un reto que parece muy ambicioso, pero donde ya se van empezando a dar pasos desde hace bastante tiempo. Cuando el Papa insistía en que había que acercarse a las periferias, es desde ahí donde tenemos que empezar a recuperar pues, a los pobres. Pobres porque materialmente tienen dificultades, pobres porque personalmente tienen dificultades, pobres porque espiritualmente tienen dificultades. En el encuentro con esas periferias iremos construyendo el reino de Dios. Y es un reto muy bonito, pero donde estamos ahora mismo. Efectivamente. Y ya para concluir, la última pregunta, que su tiempo es oro, me gustaría plantearles el ejemplo que nos dejó Francisco, que supongo que es algo que nos tenemos que aplicar todos. Decía que quien ama no se queda de brazos cruzados, quien ama sirve, quien ama corre a servir, corre a entregarse al servicio de los demás. Aquí confluyen dos elementos muy importantes: el amor y el servicio, que debe ser, yo creo, que el eje de la vida de todo cristiano. Claro, porque es que no se trata del postureo, como se dice ahora. El postureo es ser activista, que no se trata de ser activista, de estar haciendo cosas siempre, sino de saber qué se hace, para qué se hace y de dónde se hace, aunque sean cosas pequeñas. Yo resaltaría, para terminar, la actitud o el espíritu sinodal de la Iglesia, que este Papa lo ha ejercido con estos cambios que ha insinuado, que no le han dejado del todo, pero sí la actitud que ha promovido en esta, como decía yo antes, en esta encuesta general que nos preguntó qué retos tiene la Iglesia, y el documento que nos dejó, no como normativas, sino como pistas de estudio y de acción para que el pueblo cristiano, seglares y religiosos, nos pongamos a la tarea que no hace falta tantas palabras, sino acciones. Ajá. Que es la acción misionera. No solamente en otros países, sino, como él decía también, hay que descubrir al santo del piso de al lado. En el piso de al lado hay un santo, pero hay que descubrirlo. Acción misionera y sinodal de la Iglesia. Pues se nos acaba el tiempo de entrevista. No sé si quieren destacar algo más sobre el pontificado del Papa Francisco. Yo solamente mensaje? Es dar gracias a Dios. O sea, cada vez vamos siendo conscientes de que la Iglesia tiene su ritmo, tiene su proceso, y lo que no entendemos hoy, con los años se entenderá. Y lo que parece que es un legado muy corto, porque en el fondo tampoco han sido muchísimos años,
se ha sido muy rico. Y podemos quedarnos solamente en las periferias, en la anécdota, en las imágenes, que si pagó su pensión cuando fue nombrado papa, que si iba en este coche o iba en el otro, sí, que si gestos, ¿no? Pero lo importante es el fondo, porque en el corazón es donde nos jugamos la vida. O sea, el maquillaje, la imagen, la apariencia es fácil porque en el fondo es disimular y estamos en una sociedad de mucha imagen y es bueno cuidarlo. Pero lo importante es cuando alguien te abre el corazón. Pues Jesucristo ha abierto el corazón de Francisco y por lo tanto nosotros somos ahora testigos de ese corazón que se ha abierto. Podemos dejar que se deje en el rincón de lo que a mí me interesaba o puedo empezar a releerlo, a descubrirlo y que me toque la vida. Entonces, en ese agradecimiento, pues poder releer de nuevo cada uno de los documentos, yo creo que es un reto muy inmediato hasta que venga el Papa, que Dios considere y siga guiando la Iglesia como siempre ha ocurrido. Pues muchísimas gracias a los dos, don José Manuel Llario, don Emilio Aguirre, sacerdotes aquí en la parroquia de Miguel Turra. Muchísimas gracias por adentrarnos un poquito más, por profundizar en el perfil humano y el del pontificado del Papa Francisco. Ha sido un placer que nos hayan abierto un poquito más en ese conocimiento. Muchísimas gracias a ambos. A vosotros. A vosotros. Porque hemos hablado del Papa Francisco, una figura admirable por su humanidad, su compromiso con los más vulnerables y su incansable vocación de servicio. También a ustedes, señores espectadores, les agradecemos la atención que nos han prestado un día más aquí en nuestro programa Ventana Abierta en Televisión Miguel Turra. Nos vemos en una próxima edición. Hasta entonces, sean muy felices.